Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque cuando nosotros nos desesperamos, dañamos el propósito de Dios. La ansiedad produce un cortocircuito en lo que Dios está haciendo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice: echen sobre mí, hablando el Señor, echen sobre mí toda ansiedad. ¿Cómo lo dice el Señor? El apóstol Pedro dice: echando sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es importante que usted sepa que aún para las cosas que todavía no son una necesidad en su vida, ya Dios tiene la provisión guardada para usted. Usted no se tiene que preocupar por lo que va a pasar en el futuro, porque ya el Señor está en tu futuro. Solamente asegúrate de estar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y de estar en el lugar donde Él quiere que tú estés. Eso es lo único que tú tienes que asegurarte de que pase. Estar donde Dios te quiere, en el centro de su voluntad, y hacer lo que Él quiere que tú hagas, que es confiar en Él, servirle, ser íntegro, andar como Él quiere que tú andes, y de lo demás se encarga Él. Y yo vengo a decirle aquí a muchos de los que el enemigo le ha querido hacer creer que Dios no va a obrar, que no te dejes llevar por lo que ves, porque cuando llega la hora de Dios para que las cosas tengan su cumplimiento, Dios no necesita que lo que tú estás viviendo se parezca a lo que Él ha prometido que va a hacer contigo. Él no necesita que las cosas se parezcan, porque Él sabe cómo hacer que todo se alinee a lo que es el cumplimiento de lo que Él te prometió. Te voy a decir algo: hay gente que tú crees que Dios no va a tratar con ellas para que vuelvan a ti con la actitud que tienen que volver a ti. Quizás porque todavía no te han llamado, porque todavía no te han buscado. ¿Tú crees que Dios no está obrando? Te tengo que recordar que el domingo pasado el Señor nos decía que hay momentos donde Él está obrando y nosotros no nos estamos dando cuenta porque no estamos mirando lo que Él está haciendo. Pero si Dios abre nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta, aleluya, de que hay cosas que aunque Él no me las ha dicho, yo, aleluya, puedo estar segura que están tomando lugar ahora, porque el Dios tuyo trabaja a tu favor. Así que nosotros creemos firmemente que no tenemos necesidad de manipular absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nosotros no manipulamos, no creemos en la manipulación para lo que Dios ha dicho, porque es que Dios tiene su modelo, su fórmula. La fórmula es: quédate donde yo te dije y mantente haciendo lo que yo te mandé a hacer, de lo demás me encargo yo. Luego de ahí, oiga cómo funciona esto: toca puerta pero no las rompas. Muévete pero no quieras, ay Dios mío, mover cosas humanamente, muévelas en el espíritu. El Señor dice en el libro de Ageo: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y hay cosas que tú las logras, ay santo, trancado y encerrado o encerrada en tu habitación con más potencia que lo que tú lograrías yendo a pedir favores a la oficina de una persona. Si tú dices: me voy a encerrar conectándote con el radar del cielo, no te sorprendas que cuando tú salgas de ahí, de esa conexión con el radar del cielo, cosas que tú no alcanzabas en lo humano lleguen y se pongan delante de ti. Por eso es que el diablo está atacando el tiempo de oración de muchos aquí, porque él sabe que mientras tú estés llorando nada va a pasar, que mientras tú te estés quejando nada se va a mover. Pero si tú decides, ay Dios, necesito saber dónde está la gente hoy que le puede decir al que le quede cerca: dile, decide conectarte, dile, decide conectarte. Déjeme decirle lo que le dice el Señor. Tú sabes por qué es que hay cosas que no han llegado. No es porque yo no las quiero hacer, ni siquiera es porque no le ha llegado el tiempo. Ya le llegó. Lo que pasa es que tú tienes que alarla con una conexión, más potente con el cielo que la que tú estás teniendo ahora.
están en el aire, ya el Señor las despachó. La Biblia dice que desde que Daniel comenzó a orar, la petición de Daniel fue contestada, pero que se le opuso el príncipe de Persia. Y le voy a decir algo, cualquier ataque del diablo metido en lo que Dios programó para ti en este tiempo, se va a tener que quitar cuando tú te conectes con el radar del cielo. Cuando tú te conectas con Dios, a ti te va a llenar un espíritu de osadía. Que la gente que te comience a escuchar hablando va a decir, ¿y quién fue que lo entrenó? No fue un curso de oratoria que cogí. Fue que me conecté con el que llena al hombre y a la mujer de valentía. Señores, cuando Pedro predicó, después del Señor ascender, dice la palabra que los que lo habían oído antes decían, ¿de dónde sacó? ¿Y esto? ¿Y este poder que este hombre tiene? Este hombre no es del vulgo, no es un hombre común. ¿Y cómo es que ahora puede hablar con tanta autoridad? Pero ¿cómo es que a su mensaje se convierten 3,000 almas? Pero ¿de dónde salió ese poder? Que se prepare la gente que decida meterse con Dios en este tiempo. Dios anda buscando vasijas que quiere llenar. Dios anda buscando gente para usar. Dios anda buscando gente que los represente en este tiempo. La pregunta es, ¿dónde están los que están dispuestos a pagar por el precio del retiro? Si Dios ha sido bueno y fiel contigo, dándote favores hasta aquí, qué bueno. Pero el Señor dice, yo tengo más para ti. El problema es que no quiero que tú te me quedes conformándote con lo que ya yo te di. Hay cosas nuevas, voy a hacer cosas nuevas, voy a hacer cosas nuevas. Y te voy a decir muchas de las cosas que están exactamente deteniendo al cristiano, al guerrero de Dios, a la guerrera de Dios. Señores, todas tienen que ver con cosas desde adentro, no desde afuera. Miedo, intimidación, timidez, falta de iniciativa, espíritu de doble ánimo, conformismo, dependencia en un nivel muy alto de gente más que de Dios. Y hoy el Señor te dice, aprende a depender de mí, aprende a depender de mí. Pero escuche, dígale a su vecino, no hay que manipular nada, dile. Solo hay que pagar el precio del envío. La Biblia dice que el Señor llamó a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12 dice que Abraham, el Señor lo llamó y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. ¿Recuerdan? Isaac. Dice la palabra que duró Abraham para ver la promesa cumplida que el Señor le había dado 25 años. 25. Y que luego el Señor en Génesis 18 versos 12 y verso 13 se le aparece a Abraham y le dice, para el tiempo señalado Sara tu mujer va a dar a luz un hijo. Sara, que está un poco cerca, dice, pero yo ahora siendo vieja a dar a luz un hijo. Y el Señor oyó la risa de Sara. Y el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será que hay algo imposible para mí? ¿Por qué quiero resaltar esto guiada por el Señor? Porque el Señor está oyendo cuál es tu actitud frente a lo que Él dijo que va a hacer. La actitud de Sara fue una risa, pero la actitud de otros es una duda. La actitud de otros es, yo no veo como que eso va a aparecer, yo no sé de dónde que lo van a sacar, yo no sé de dónde fue que a fulano le cogió con eso no hay forma de que pase. Y dice el Señor, yo oí tu duda, yo oí como tú dudaste de todo lo que yo puedo hacer. Escúcheme, iglesia, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que le cree sepa que Él es galardonador de los que le buscan. Hay algo importante y es que no es lo mismo hablar de galardón y hablar de don. El don es un regalo, el galardón es un premio. Son cosas distintas. Don es tómalo, galardón es gánatelo. Entonces le voy a decir algo. No había manera de que el Señor no le trayera a Abraham y a Sara el galardón. Pero el galardón, ¿por qué? Porque esperaron. Si el diablo te ha dicho a ti que ha sido de balde esperar en Dios, yo te vengo a decir, vengo a celebrar contigo que se acerca tu galardón.
Que el Señor vio como por encima de las dificultades, por encima de las batallas, por encima de que todo se ha visto al revés, tú te has mantenido en el lugar donde Él te quiere. Y así se mantuvo Sara y así se mantuvo Abraham durante 25 años. Y hay gente que por un año ya está perdiendo la fe. Si Dios me quiere a mí en este proceso, yo voy a dejar que el proceso me trague. Ay, Dios mío. No, es que yo siento rompimiento aquí hoy. Es que yo siento rompimiento aquí hoy. Dale la mano a tu vecino y dile que nada te trague. Suare que va shataramaya. Hay un duelo, hay una pelea. El diablo dice, yo lo único que quiero es que tú te calles la boca para siempre. Si yo logro hacer que tú no hables, que a ti se te vaya la fuerza para hablar, dime cuando tú estás pasando por un ataque fuerte, ¿qué es lo que primero a ti se te va? El deseo de adorar. Imagínate tú adorando en medio del ojo del huracán. El Señor, dice la palabra, aleluya, que había usado a Eliseo tremendamente. Señores, Eliseo no es cualquier cosa. Eliseo, dice la palabra, que cuando Elías le pasa por el lado, lo toca con el manto y él deja atrás los bueyes que estaba atendiendo, que eran herencia de él. Y él dice, no, a estos bueyes les voy a prender fuego. ¿Por qué les voy a prender fuego? Porque si lo dejo vivo, cuando me incline hacia lo que Dios quiere hacer conmigo, si esos bueyes están vivos, cuando vienen a él me jalan para atrás. Y él dijo, déjame yo prenderle fuego a esto para no tener a nada de qué devolverme. Es un general que dice, yo le di a Dios el sí. Y cuando yo le doy a Dios el sí, yo no le di un tal vez. Yo le dije, tú cuentas conmigo. Quemó los bueyes y dice la palabra que luego anda con Elías de aquí para allá, de allá para acá, hasta que Elías le dice, pide lo que quiera que yo haga por ti. Eliseo responde y dice, yo nada más tengo una sola petición. Yo lo único que quiero es que tú me des a mí una doble porción del espíritu que tú tienes. Quiero que usted vaya tomando esto. Elías le responde y le dice, tú has pedido una cosa muy fuerte. Eso es tremendo. Pero tú sabes algo, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces yo te lo doy. Si no, no. Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces yo. Si tú me ves, si tú persistes hasta allá. Porque hay gente que está pidiendo cosas para las que no tiene estructura de aguante. Ay, que yo quiero la gloria de Dios, que Dios me use, pero tú no estás aguantando la presión que tú tienes ahora. Entonces Elías le dice a Eliseo, tú estás pidiendo algo alto. ¿Tú sabías que cada cosa alta tiene un precio alto que hay que pagarle? Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, te será dado, y si no, no. Luego dice la palabra que entonces Elías le dice, él le dice a Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Gilgal. En Gilgal le cae atrás Eliseo. Luego le dice, Eliseo, quédate aquí, que ahora yo voy para Betel. Cada uno de estos lugares, señores, tiene un símbolo. Por ejemplo, en Gilgal es donde el pueblo tuvo que ser circuncidado antes de entrar a la tierra prometida, porque todos los circuncisos, o sea, la gente que se había circuncidado, había muerto en el desierto. Así que cuando José va a entrar a la generación que va a entrar a la tierra prometida, tiene que circuncidar a todos los que no se habían circuncidado. Y lo hizo exactamente en Gilgal. Así que Eliseo pasa por el lugar de la circuncisión. Luego dice que va para Betel y también le cae atrás a Elías en Betel, que es la casa de Dios, el lugar de la experiencia que Jacob tuvo con el Señor, diciendo, ciertamente Dios está en este lugar, pero yo no lo sabía. Ahí también va Eliseo con Elías. Luego van a Jericó, luego van al Jordán, y desde las aguas del Jordán Elías es arrebatado de Eliseo. Luego dice la palabra, usted tiene que leerlo, yo no tengo tiempo, que Elías es tomado, es arrebatado. Eliseo dice, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, cuando ve que Eliseo se va, que Elías se va. Luego Eliseo toma su ropa, dice la palabra, y la parte en dos. ¿Por qué Eliseo parte en dos la ropa que tenía puesta antes de tomar la doble porción de Elías? Porque él dijo, yo no puedo andar con lo que yo tenía antes para recibir lo nuevo que se me está entregando ahora.
En conclusión, este hombre está dándolo todo, no conoce no por respuesta. Él dice, yo estaba muy tranquilo allá con mis bueyes, Dios pudo tocar a otros, si me tocó a mí. Déjame explicártelo. Dios pudo haber traído a quien sea de por allá porque Él tiene acceso a todos, pero te trajo a ti. Si usted cree que yo vine porque a mí me invitó mi compañera de trabajo, usted vino, le voy a decir por qué fue que usted vino aquí. Porque Dios lo trajo. La Biblia dice, nadie viene si yo no lo traigo. Ay, ay. Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice el Señor, había muchísima gente más inteligente que yo y que tú. Aleluya, más inteligente que yo y más inteligente que usted. Señores, había gente más capaz, más linda, más de todo. Y Dios dijo, es a ti, mi bebé, ven, que te me vas a sentar aquí. Te quiero para mí. Mira, no importa quién te rechazó, ven, que yo te quiero para mí. Señor, pero a mí me han dicho que yo no sirvo, que yo soy la oveja negra de la casa. Ven, que tú eres mi príncipe, te quiero para mí. Señor, pero después de yo tener tanto lío en ese mundo, cogiendo y dejando mujeres, sí, con todo ese lío tuyo, ven, te llamo, te limpio, te liberto, porque te quiero para mí. Ay, aleluya, te quiero para mí, te quiero para mí. ¿Alguien dice gloria a Dios?